Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga mucho. Hoy, en este día, quiero enviarles un mensaje de aliento, de refrigerio para el alma, para su corazón, para sus pensamientos. En un año que hemos tenido caótico, lleno de problemas en todos los aspectos a causa de la pandemia. Muchos problemas de trabajo, falta de trabajo, problemas familiares, personas que lamentablemente han fallecido. Pero se nos acerca una fecha que es de mucha bendición. Todos los días son del Señor, pero hay un día, Navidad, que es cuando mucha gente alrededor del mundo quiere festejar el nacimiento del Señor. Jesús. Jesús que vino a dar la vida por nosotros. Jesús que fue enviado por el Padre para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Jesús que nos ama, que vino a pagar nuestra justicia en la cruz. Hoy quiero hablarles de la Navidad, el significado, el propósito de la Navidad. Muchas veces hacemos las tradiciones que nos han enseñado nuestros padres y no tienen nada de malo. El problema viene cuando tergiversamos la palabra y las tradiciones suplen o sustituyen lo que Dios dijo en su palabra. Dios me los bendiga. Vamos a iniciar y hablar de la Navidad es hablar del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a nacer de una manera extraordinaria en un pesebre. Él vino a servir. Él es el Rey del universo. Él es el que creó todas las cosas. Nada, absolutamente nada, existiría sin la voluntad de Él. Pero Jesús quiso bajar del cielo de su trono para salvarnos. Y la importancia de la Navidad es Jesús. El invitado especial es Jesús. Y no nada más en esa noche, no nada más en la reunión con los familiares, sino todos los días. Pero celebrar la Navidad es darle a Él todo nuestro corazón, todo nuestro agradecimiento por haber bajado de su trono, viendo nuestra incapacidad. Iniciamos. No quiero robar mucho tiempo en la historia de la Navidad. ¿Cómo nació la Navidad? ¿Por qué el 24? Simplemente les voy a decir que eran fiestas paganas, que era una fiesta que celebraban los romanos, duraba 6-7 días, se obsequiaban regalos, pero eran fiestas paganas y sustituyeron el día de la Saturnalia por el nacimiento de Jesús. Pero Jesús es eterno. Jesús no nació hoy, ni nació mañana, ni va a nacer. Simplemente Jesús es Dios, es eterno y lo vamos a ver en la Escritura. Al término del Antiguo Testamento, observamos que en Malaquías hay 400 años, que le llaman los teólogos 400 años del silencio, donde Dios no reveló profecía, no reveló palabra, sino simplemente cuando el libro de Malaquías se acaba, la profecía, que Dios iba a enviar a su mensajero. Ese mensajero se cumple cuando Juan el Bautista inicia en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús y el que bautizaba para perdón de pecados y el que decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba? Que esa promesa del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo cuando vino Juan el Bautista y Jesucristo. La mayoría de las personas realmente sabe cómo nació Jesús, es algo tan conocido. Pero las tradiciones nos ayudan mucho a borrar lo que realmente sucedió. Las tradiciones nos sustituyen el verdadero propósito de lo que Dios hizo por medio de Jesús al enviarlo aquí a esta tierra, a este pequeño planeta que es insignificante alrededor del universo, pero Dios quiso enviar a su Hijo a este lugar en donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que cayó por el pecado,
pero todavía tenemos parte de esa imagen y semejanza de Dios. Pero había una incapacidad que nos separaba, el pecado. No voy a hablar de todas las profecías que hablan de nuestro Salvador, de Jesús, a lo largo del Antiguo Testamento. Voy a mencionar 2 o 3 pasajes del Antiguo Testamento, 2 de Isaías, 1 de Miqueas. Isaías se escribió 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en Mateo 1:21 en adelante y la voy a leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios bajó ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, para darnos luz. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Recuerda cuando Jesús siempre repitió y repitió, la paz que yo les doy no es como la que da el hombre. Nosotros podemos animar a la gente, podemos congregarnos en ciertos lugares como puede pasar el día de la Navidad. Pero en esa fecha si no hay paz, no hay tranquilidad en el alma y más con tantos acontecimientos que hemos tenido adversos, no va a haber paz. La paz que da Dios sobrepasa y esa paz es espiritual. Nuestra carne, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos se aturden muy rápido con cualquier viento. Pero Jesús nos dijo, la paz que yo les doy no es como la que da el hombre. Es una paz que da tranquilidad, sabiendo y conociendo que Él tiene el control. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, es decir, Jesús es eterno. Y esto que nos quede muy claro, Jesús es eterno. Jesús no nació, no fue creado en el momento en que nació en el vientre de María. No. Y lo vamos a ver más adelante. Quiero que quede claro porque podemos entender mejor el propósito de la Navidad si queremos adorar al Señor, porque ese es el propósito. El propósito de la Navidad no es hacer un festejo para las personas y familiares que están ahí, que es hermoso que vengan nuestros familiares. Nosotros, por ejemplo, nos la vamos a pasar nada más con una hija, los demás se quedaron fuera. Por amor, dijeron, no vamos con ustedes, no vayamos a contaminarlos. De la misma manera, mientras que esté Dios con nosotros, Emmanuel, hay paz en nuestros corazones. Hay paz. Ahorita no hay paz. Por más que buscamos paz, el dinero no nos da la paz, el trabajo no nos da la paz, nuestros hijos no nos dan la paz, nuestra esposa, el esposo. La paz está en Cristo. Lucas 19:10. Otro propósito real por el cual vino Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 1:30-35 comenta el nacimiento de Jesús de esta manera. Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Difícil de entender, de comprender, de razonar que Jesús tuviera la naturaleza humana cuando nació y la naturaleza divina. Sí. Si me preguntan a mí cómo sucedió, no lo sé, yo no soy Dios. Yo soy creado por Él. Y todos los misterios, todo su poder, toda su soberanía está escondida en Él. Y por más que yo quiera poderlo razonar y entender, no lo voy a poder lograr. Pero lo que sí sé es de que Jesús nació, Jesús creció y Jesús murió por mí, resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre. Porque cambió mi vida y me dio paz, me dio tranquilidad. La epístola de los Hebreos es muy hermoso porque el autor dice de una manera extraordinaria lo siguiente, dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es maravilloso. Dios le preparó cuerpo. El Espíritu Santo engendró a María. La Trinidad trabajando para la salvación de nosotros. Dios mismo trabajando para la salvación de nosotros. Y lo hermoso también es que holocaustos y expiaciones no quisiste. Los holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llevaban lo peor, llevaban las migajas a hacer la expiación, los holocaustos para el perdón de los pecados en el templo. Hay veces que sin querer le damos migajas al Señor. Y muchas veces con intención. Y muchas veces nos rebelamos. Dice, no te agradaron. Dios veía nuestra incapacidad para poder llegar a Él. Y muchas veces el ser humano piensa que por ofrendas, por sacrificios, puede llegar a Dios y puede sentirse satisfecho. Pero siempre hay algo en esa persona que no está satisfaciendo al Señor. Dios es Dios y Dios pone las reglas y Dios nos creó. Y viendo nuestra incapacidad y la falta de amor hacia Él, preparó el cuerpo de Jesús. Dios es Espíritu, Jesús es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. El Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Si aclaramos esto, vemos el amor de la Trinidad para la salvación de nosotros. Éramos incapaces, estábamos muertos. No teníamos la capacidad para podernos aferrar a Él. Nuestras ofrendas no servían para poder nacer de nuevo, para poder decir, Señor, mis ofrendas te gustaron. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? No le gustaron las ofrendas a Dios, las de Caín, y Caín por envidia mató a Abel. Le había agradado la ofrenda de Abel. Con ofrendas y sacrificios no agradamos al Señor, sino todo aquel que en Él cree en el Señor. Y no se nos olvide, Jesús es Dios. Cuando adoramos a Jesús, estamos adorando a Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Este era en el principio con Dios. Jesús era en el principio con Dios. Son eternos. No hay principio de días ni final de días. Son eternos, son Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús fue el creador de todo lo que existe. En Él vivimos, en Él estamos y en Él respiramos.
Él merece toda la adoración. Él vino a morir por nosotros. Él vino a justificarnos delante del Padre. Él padeció por nosotros el castigo que nos merecíamos nosotros. Por eso nació. Vino a morir por nosotros. Dios le preparó cuerpo. El Espíritu Santo engendró a María. Y bienaventurada es María. Así como María fue un instrumento usado por Dios 700 años antes, profetizado por Isaías. Así todos los profetas, los apóstoles, todas las personas que son usadas por Dios como instrumentos para el propósito de Dios, para la salvación de todos los hombres. Jesús nació como un hombre y vino a servirnos. Le lavó los pies a los discípulos. El trabajo más bajo que existía en ese tiempo, que el esclavo le lavara los pies a todas las personas que venían del desierto y llegaban con los pies empolvados con arena, y el siervo le lavaba los pies a las personas. Jesús lo hizo y les dijo: esto haced vosotros, esto hagan ustedes, esto es lo que les estoy enseñando, la humildad. Continúo. Jesús es el creador de todo. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús se hizo carne y Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios que nadie ha visto. Solamente sabemos que hay un Dios Padre. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Nosotros subsistimos por Él. El mundo subsiste por Él. Todo subsiste, cualquier cosa del universo creado subsiste por Él, no por nosotros. El hombre destruye todo. El hombre se rebela contra la creación de Dios. Hay personas que cuando se les habla de Dios parece que hasta se les dice una grosería y tanta rebeldía. Cuando Dios es el que le da el respiro, el alimento, el sol, la lluvia y todo lo que tiene. Hebreos 1:1. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Son los mismos atributos, la misma sustancia. Nadie es menos, ni el Espíritu Santo, ni Jesús, ni Dios Padre, pero Dios Padre es el que lleva el orden. Jesús, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan 14:9, cuando están en el aposento alto, a horas de morir Jesús, reprende a Felipe y le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Jesús vino a darnos la vida eterna. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. No es lo que hagamos nosotros. La Navidad es para adorarlo. Todos los días es para adorarlo. Jesús es eterno. Nosotros somos como neblina. Un día vamos a estar en su presencia, quiéramos o no. Los que crean y los que no crean, vamos a estar en su presencia. Y no hay como estar en su presencia y empezar a iniciar una adoración hermosa en esta Navidad. ¿Es malo dar regalos? No. ¿Es malo reunirse con la familia, con los vecinos, con los amigos? No. Lo malo es cuando sustituimos las tradiciones, sacamos a Dios de nuestras vidas y esa tradición simplemente es una tradición y no lleva a su acometido, que es adorar a Jesús. Jesús ya no está en el pesebre, Jesús ya no está en la cruz. Jesús murió, ascendió, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios es espíritu y Dios necesita y quiere adoración.
Lucas 2.1, retomando el nacimiento de Jesús, que es lo que quiero cerrar. Lucas 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que no son Baltasar ni Gaspar, eran magos. Y magos, dicen los teólogos, los eruditos, que eran sabios. No eran magos, sino sabios. Y ellos iban buscando al Señor, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con la samaritana en el capítulo 4 de Juan? Les voy a leer el párrafo. Dice, mas la hora viene, 4:23 de Juan, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar con este cuerpo puede tener buenas intenciones y, como dice Pablo, a la verdad parece espiritual. A la verdad las tradiciones parecen espirituales, pero esa orden no la puso Dios. Jesús dice en un imperativo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, nadie puede adorar a Dios por medio de este cuerpo. Podemos sujetarlo para beneficio del crecimiento del Evangelio, para que no nos estorbe en la adoración. Pero la adoración es en espíritu y en verdad, en espíritu y en la verdad de lo que ha dicho, en la obediencia para el Señor. Me preguntaba una persona hace tiempo y me decía, ¿qué piensa usted de la ilusión de los niños que sienten cuando va a venir Santa Claus? Y pues yo le quiero contestar con la Biblia porque puedo herir susceptibilidades, pero más es Dios. Como dijo Pedro a los fariseos cuando lo azotaron y les dijo, que le decían, ya no quiero que hables en ese nombre, en Jesucristo. Y él les dijo, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que les hagamos caso a los hombres o a Dios? ¿Que obedezcamos a Dios o a los hombres? Y yo obedezco al Señor, como yo sé que usted tiene la intención de obedecer al Señor. Mateo 19:13 dice, entonces fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, los discípulos muy ufanos y muy soberbios, no molestes al maestro, si el maestro vino a salvarnos. Y les da un ejemplo de amor. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 17:17 de Juan, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tarde que temprano el niño se va a dar cuenta que fueron los padres. ¿Qué necesidad hay de sostener una mentira? Que los ilusiona y va a llegar un momento en que va a decir, wow, ¿qué pasó? ¿Para qué? Si tenemos el mandamiento de no mentir, no dirás falso testimonio, ¿por qué alimentar si el mejor alimento que puede tener esa criatura es no mentirle? El mejor alimento es formar una criatura que ame a Jesús, que vea lo que Él hizo por él, que Dios lo sustenta, que Jesús le da el respiro, que Jesús vino a morir por él. En la Navidad no tiene que ser lo más importante los regalos ni lo que regalamos. Lo más importante es el amor que derramamos por medio de Jesús. Si no hacemos eso, vamos a hacer una reunión normal como siempre. Es diferente. Va más allá de lo que nosotros queremos hacer. Dios dice, dejen venir a los niños a mí. No se lo impidan. Muchas veces le impedimos a los niños que se acerquen a Jesús con mentiras, enseñándoles un mundo ficticio que se destruye, que se desmorona en la inmoralidad, en donde ya no sabemos si el hombre es hombre, si la mujer es mujer. No, Jesús es Dios
Y ese es el mejor regalo que le podemos dar, adorarlo. Y no todas las tradiciones son malas, yo quiero que me entiendan, pero las tradiciones que tergiversan la palabra de Dios y hacen a un lado la palabra de Dios y la sustituimos por la palabra del hombre, eso es una tradición mala. No todas las tradiciones son malas. El problema es cuando en beneficio y la satisfacción del ser humano hacemos a un lado a Dios para poder pecar. Y eso no debe de ser así. Estamos usted y yo, usted me está escuchando, yo estoy hablando y es por la gracia de Dios. Estamos vivos por la gracia de Él, esperando a que todos se arrepientan. Lucas 2:7, y con esto quiero terminar. Y dio a luz a su hijo primogénito, dice Lucas, sobre María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, habiendo pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, humildemente. No importa si hay riqueza o no hay riqueza. El amor se puede dar en cualquier ámbito social, siempre y cuando sea genuino. La salvación no la compra un regalo. La salvación la pagó Jesús. Y Él merece toda la adoración. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. La buena voluntad de Dios para con nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros, a enseñarnos el camino, la salvación, pagar nuestros pecados, justificarnos y abrir la puerta del cielo para todos los que en Él creen. Apocalipsis 5:11, esta es la verdadera adoración. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es la adoración verdadera. Y Dios nos dio de su Espíritu Santo para poder adorar al que murió por nosotros, al que está sentado en el trono, el que en ese trono que Él dejó y bajó y murió por nosotros, Dios le formó el cuerpo para ser como nosotros y enseñarnos lo que es el amor, la misericordia, la humildad, la compasión. Y nos enseñó el camino para llegar con el Padre. Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese por mí significa yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. ¿De qué manera lo quiere adorar usted? ¿Cuál es la mejor manera que quiere adorarlo usted? ¿La del cuerpo, de los pensamientos, las tradiciones? ¿O como ordenó el Señor en espíritu y en verdad? María, cuando lleva al templo al niño, había un hombre llamado Simeón. Un hombre piadoso y justo que estaba en el templo esperando la promesa de Dios que vería al ungido. Él le tomó en sus brazos, Lucas 2:28, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Todas las personas que tienen a Cristo vivan aquí en la tierra como peregrinos
y mueran, están en paz. Aunque existan problemas, Él es nuestra paz, Él es nuestro refrigerio a nuestra alma. Él es nuestra habitación en este cuerpo, para adorarlo, para amarlo, para honrarlo, para glorificarlo, porque Él merece toda la gloria. Porque han visto mis ojos, dice Simeón, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús vino, se presentó y era la imagen visible del Dios invisible. Vino en carne, Dios lo formó. María fue la bienaventurada. ¿Qué va a hacer hoy con su Navidad? ¿Qué es lo que va a hacer hoy? ¿Es malo regalar? No. ¿Es malo reunirse? No. ¿Es malo poner pinos? No. Lo malo es si yo me inclino a ese pino y pongo todos los monos o esculturas y comienzo a adorar a esas esculturas. La adoración pertenece a Jesús. Jesús nació en un pesebre, humildemente. Vivió, padeció por nosotros. Él nos dijo que Él era la vida, que Él era el camino, que Él era la resurrección. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas, no hay otra puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy tu sanador. Yo soy tu ayudador. Eso no lo va a encontrar en este mundo. Y ningún ser humano lo va a encontrar. El amor de nuestros cuerpos, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nunca va a alcanzar al amor de Dios. El amor es de Dios, como dice Juan. Yo le invito a que medite en la palabra. Si usted quiere creer verdaderamente en Dios, medite en lo que dice la Escritura. Y vamos a adorar al Señor como Él quiere. Que esta Navidad sea su primera Navidad, si no lo ha hecho, en adorar al Señor como Él quiere. El que murió fue Él, el que padeció fue Él, el sacrificado fue Él, el que nos justificó fue Él, el que resucitó y nos abrió la puerta a todos los que en Él creen fue Él. Y Él está intercediendo por todos sus santos, a la diestra del Padre. Eso sí, con un cuerpo dañado por el pecado de nosotros. Y un día bajará, y su iglesia bajará con Él y reinará en la tierra. Y Dios quiere que usted participe de la resurrección de los vivos. Que este año caótico y difícil tenga refrigerio en su corazón. Que sus familiares, la mayoría de ellos, estén con bien. Que su familia esté llena de amor. Que todo rencor, toda ira, toda venganza, todo mal que pueda existir en su corazón sea limpiado por Dios. Solamente Jesús le puede hacer la limpieza en su corazón y en sus pensamientos. Solamente Jesús puede enseñarnos a amar como Él nos amó y murió. Solamente Jesús le va a enseñar a dar la misericordia que necesita el ser humano, el necesitado, el afligido, el que grita por ayuda. Solamente Jesús le ayuda a hacer eso todos los días, no nada más un día. Dios me los bendiga. Espero que este mensaje sea un refrigerio para su corazón. Medite en la palabra. No deseche la palabra. No la haga a un lado. Que este día sea de mucha bendición. Y espero en Dios que haga cambios. Que ore al Señor. Que le adore como los millones y millones de ángeles le están adorando en este momento eternamente al Señor.
Dios me los guarde, Dios los bendiga, se les ama en Cristo. Hasta pronto.